Otra agresión contra autoridades ocurrió esta mañana fuera de Palacio Nacional. Estudiantes de la Escuela Normal Jacinto Canec de Chiapas intentaron atar cuerdas a los balcones de Palacio Nacional. Querían instalar un plantón para protestar por el cierre de la Normal, pero los policías militares que resguardaban Palacio Nacional intervinieron. Los normalistas agredieron y lesionaron a 3 elementos de la Policía Militar. Ante esto, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, dijo que las Fuerzas Armadas tienen instrucción de no responder a ninguna agresión de los manifestantes y así les fue. En el municipio de Cañada, Morelos, en Puebla, 14 policías estatales fueron desarmados y estuvieron retenidos durante 16 horas. Esto ocurrió en la comunidad Cerro Gordo. Los habitantes exigían la liberación de 3 hombres que habían sido detenidos con armas y un auto con reporte de robo. Hubo un enfrentamiento, quemaron una patrulla, un policía y un civil resultaron lesionados. También le hemos dado seguimiento a los ataques que han sufrido policías estatales en Nuevo Laredo por parte del Cártel del Noreste. Esta semana, los ataques por parte del cártel ya no son disparos o no fueron disparos. Ahora es así como ponen en jaque a las autoridades para evitar sus operativos. Ni a Sedena, ni a Marina, ni a estatales. No, a ninguno. Por lo mismo, ¿verdad? De que los amenazaron. Sí, la verdad, entonces, ¿para qué le buscamos, hombre? El Cártel del Noreste tiene amenazados a los distribuidores de gasolina en Nuevo Laredo. Nadie puede venderle gasolina a policías estatales ni a soldados del ejército. Así buscan evitar los operativos que se realizan en la zona en contra de los criminales. Esta llamada entre un distribuidor de gasolina y un presunto miembro del cártel muestra la negativa de los gasolineros por abastecer combustible a las fuerzas de seguridad. Va a estar un poco delicado eso. Sí, me imagino. ¿Verdad? Pero bueno, más les pido su comprensión y... No, que si le ponemos seguridad tampoco, ¿verdad? Sí, no, la verdad no hay manera ahorita. No, le agradezco mucho eso, pero yo ahorita la verdad que es difícil. Ayer el secretario de Seguridad del Estado, Augusto Cruz, envió un documento al fiscal de Tamaulipas en donde le narró la situación que vivieron los policías y soldados el lunes con las gasolineras. 11 vehículos estatales y de la Sedena salieron del Hotel Villarreal rumbo a la colonia militar, donde en la estación 4330 les negaron la gasolina. Luego fueron a la colonia Palacios, donde en la gasolinera les mencionaron que por órdenes de sus jefes no les podían abastecer. En la colonia Centro, los despachadores de la gasolinera PL59 utilizaron el mismo argumento. Fue en la cuarta gasolinera, ubicada en la colonia Juárez, donde uno de los encargados les dijo que jóvenes armados los amenazaron para no vender gasolina a los policías. Por último, visitaron una gasolinera en la colonia Prolongación Guerrero, donde también les negaron el servicio. Más adelante, en otras circunstancias. Sí, claro. Espero que también, si llegan a decirles, oye, ya puedes surtirles, también igual pues nos avisen, ¿no? También para saber. En dado caso que les avisen, ¿verdad? Claro que sí. Como quiera, yo le vamos a ver. Ayer, marinos y soldados apoyados de un helicóptero escoltaron a una pipa con gasolina hasta el 16 Regimiento de Caballería Motorizado. Ahí los elementos de seguridad pudieron cargar gasolina. El gobierno de Tamaulipas ya informó al director general de Pemex, Octavio Romero, sobre esta situación. En una carta le informaron que las amenazas del Cártel del Noreste fueron confirmadas por la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, por lo que piden ayuda para solucionar este problema y que no se afecten los operativos de seguridad en el municipio. Por lo pronto, el presidente López Obrador aseguró que estas amenazas contra gasolineros se resolverán. Pero se va a actuar contra este grupo delictivo, ya pueden vender gasolina o es solo... que no se puede permitir que esas amenazas se acepten. Eso se tiene que resolver. Ya se está viendo la manera de atenderlo. ¿Habrá sanciones para las prestaciones que se nieguen a venderle a las Fuerzas Armadas, a policías y a militares? Es que se está resolviendo sin necesidad de sanciones.
no va a haber ningún problema. Los gasolineros de Nuevo Laredo continuaron rechazando hoy abastecer de combustible a policías estatales y a los soldados. Las autoridades siguen utilizando pipas que les envía el gobierno de Tamaulipas para surtir a las patrullas y a los vehículos militares. Por lo pronto, la Fiscalía de la República ya investiga a los propietarios de estas gasolineras que se niegan a dar el servicio. Se trata de empresas como Servicios Ancira y Combustibles Palacios, con las que el gobierno de Tamaulipas tenía un convenio, además de gasolinerías Golf, Servicombustibles Laredo, Gasolinera Petrofuel, Gasolinera Petrum, Hidrocina Grupo Gasolinero, División Panzer, las cuales se negaron también a dar el servicio a las Fuerzas Armadas, en lo que es un abierto desafío al Estado mexicano por parte de este cártel del narcotráfico, el cártel del noreste. Esta tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió esto a los gasolineros de Nuevo Laredo. Y vamos a tratar de que las gasolineras y los gasolineros, los consorcios de gasolinas, denuncien en su caso y saber quién los está amenazando para actuar en consecuencia. ¿Habría alguna estrategia especial para este tema, secretaria? Yo creo que si denuncian y si nos dicen quiénes son los que los han amenazado, creo que pudiéramos actuar más rápidamente. Hoy la Secretaría de Marina informó que tres precisamente marinos fueron detenidos ayer en la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca. Los marinos fueron sorprendidos por personal de seguridad de Pemex cuando intentaban robar combustible en un vehículo oficial. Dentro de la camioneta de los marinos se encontraron varios bidones de hidrocarburo y en un comunicado la Marina advirtió que cualquiera de esos elementos que cometa un delito será llevado ante las autoridades. La recién designada encargada del despacho de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández, leyó un breve mensaje a medios de comunicación en el que aseguró que se inicia una nueva etapa en la Procuración de Justicia de Veracruz. La etapa negra de indolencia, ineficiencia y uso perverso de la ley habrá de terminar. Las querellas que deban presentar los afectados serán resueltas en las instancias debidas. Lo que nos corresponde ahora es trabajar y alinear esfuerzos con el resto de las instituciones para cambiar la percepción de injusticia. Bueno, llama la atención que la encargada del despacho de la Fiscalía asume ya cambios de rumbo de la dependencia, a pesar de que en teoría su cargo es provisional y legalmente no se ha definido la situación de Jorge Winkler. Por cierto, hoy un grupo de diputados panistas de Veracruz, los que se oponen a la destitución de Jorge Winkler, marcharon hacia el Palacio de Gobierno del Estado allá en Jalapa. Querían buscar una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García y ¿qué cree? Encontraron las puertas cerradas con candado, nadie los recibió. Nadie los recibió. Hace unos minutos Miriam Moreno entrevistó vía telefónica a Jorge Winkler y es la primera entrevista que ofrece tras su suspensión. Jorge Winkler le contó a Miriam cómo se enteró de esta sanción. Tuve una reunión con empresarios que estuvieron en la ciudad de Jalapa viendo temas de coordinación y de atención con lo que es la sociedad civil y la coordinación con las autoridades, y estando terminando esta reunión fue cuando se me fue informado de lo que estaba ocurriendo y evidentemente que ya no podíamos ingresar a las instalaciones porque estaba totalmente sitiada. Jorge Winkler afirma que su familia y él están en riesgo y que tuvieron que abandonar Jalapa. Fiscal, ¿hay condiciones para que usted y su familia permanezcan en Veracruz o estén en Veracruz o ya tuvieron que salir del estado? No, estamos en un lugar seguro, Miriam. Estamos esperando a ver qué pasa con las decisiones jurisdiccionales, pero sí, la situación es bastante complicada y de riesgo. Así lo digo, mis hijos no han ido ya al colegio desde ahora, ya no están en la ciudad de Jalapa, tampoco he suscrito. Estamos en un lugar seguro, sí, pero con el riesgo de que no estamos solos, no tenemos ni siquiera un vehículo con las características de seguridad que se requieren, ni mucho menos un personal de custodia, que no es porque yo lo exija, sino que por ley así está establecido. ¿A qué hora le quitaron la seguridad, fiscal? Desde el momento mismo en que llegó la policía y llegaron esas personas a la fiscalía, se ordenó que se concentraran todos los elementos y los vehículos que estaban asignados a la seguridad de suscrito y de mi familia. Durante estos casi 3 años nos hemos enfrentado a la delincuencia, Miguel. Hemos llevado a prisión a criminales peligrosísimos. Evidentemente requerimos la protección del Estado. Nos retiraron tanto vehículos como protección en custodia a mi familia y a mí.
Finalmente, el fiscal Winkler reiteró que hace responsables de su seguridad al gobernador Cuitlavo García, al propio presidente López Obrador. Aseguró también que esta misma semana va a interponer ante el Poder Judicial 2 impugnaciones contra la decisión del Congreso de Veracruz. Lo primero que se va a hacer es presentar un incidente de violación a la suspensión de un amparo que estaba en trámite, en donde se determinaba que el fiscal no podía ser removido por ninguna causa que no fuera aquellas que estaban vigentes cuando él protestó. Se va a promover un medio de control constitucional en donde se va a combatir de manera específica este acuerdo que emite la comisión permanente, porque te insisto, no hay fundamento legal para establecer esta decisión. Esto lo aparecieron de la nada, insisto, no hay ningún punto en la ley ni en la Constitución que permita a la comisión permanente remover al fiscal general del estado de Veracruz y tampoco imponer a una encargada del despacho. ¿Emprenderá alguna acción legal en contra de ella? No quisiera comentar nada, ella es una mujer, no quisiera yo manifestar algo que se pudiera malinterpretar. Y a todo esto, ¿qué dice el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García? Se deslindó completamente de esta maniobra para sacar al fiscal. Dijo que fue una decisión del Congreso del Estado y que él es respetuoso de lo que el Congreso ha decidido. El pasado fin de semana, 2 hombres que salieron de un bar agredieron a golpes a un taxista. Esto porque intentó cobrarles el viaje luego de que se bajaron sin pagar. A pesar de que hay cámaras de seguridad en la zona donde fue la agresión, hasta este momento no hay ningún detenido. Es una persona de respeto, siempre muy dedicada a su trabajo. Yo nada más lo que quiero es que primeramente Dios le dé la sanidad y que salga adelante y que se haga justicia. Pedro Hernández, de 54 años de edad y 30 de taxista, fue agredido por 2 pasajeros cuando intentó cobrarles el pasaje. Los hechos se dieron el pasado sábado a las 6 de la mañana, cuando 2 parejas salieron de un antro ubicado en Plaza Arcos, en Bosque de las Lomas. Ahí abordaron el taxi de Pedro Hernández, a quien le pidieron llevarlos al número 462 de Avenida Santa Fe. En el lugar, bajaron 2 mujeres. Sus acompañantes, hombres, pidieron al taxista que los dejara metros adelante. Fue ahí donde se bajaron del taxi y se echaron a correr. Pedro Hernández los alcanzó en el auto y les reclamó el pago del viaje. Los 2 hombres contestaron golpeándolo en la cabeza. El taxista quedó malherido. Tomó el radio y pidió ayuda a su sitio. Fue lo último que hizo antes de caer inconsciente. Mi papá está en un estado grave. Le quitaron la mitad del cráneo del lado derecho. Está infartado del lado derecho y tiene secuelas del infarto en el lado izquierdo. La verdad, mi papá me lo reportan muy, muy grave. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el probable delito de lesiones dolosas por golpes. Lo hizo en la agencia del Ministerio Público 3 de la Alcaldía Venustiano Carranza porque Pedro Hernández se encuentra internado en el Hospital Balbuena. Yo quiero que se haga la justicia, mi familia quiere que se haga justicia, queremos que por favor nos ayuden, suplico ayuda, porque la verdad estos señores no pueden andar libres como si nada y mi papá debatiéndose entre la vida y la muerte. Ayer que nos enteramos de este caso, quisimos darle seguimiento para que el señor Pedro Hernández tuviera justicia, para que las autoridades voltearan a ver este caso. Hace unos minutos, sus compañeros de trabajo nos informaron que el señor Pedro acaba de morir a consecuencia precisamente de esta golpiza. Los agresores ya son homicidas, ya no son lesiones dolosas, es un homicidio. A ver de qué tipo el homicidio. El Ministerio Público tiene una razón más para intervenir. Ahí están las cámaras de seguridad del edificio donde los agresores abordaron el taxi y ojalá haya acción de la justicia. En otras cosas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que se investigará a funcionarios de la Fiscalía de la República, a jueces por posibles irregularidades en el caso Iguala. Encinas habló sobre la liberación de Gildardo López Astudillo, el Gil, considerado pieza clave en el caso Ayotzinapa. Cuestionó que el juez Samuel Ventura desestimara las pruebas contra el Gil y Alejandro Encinas dijo que este fallo puede sentar un precedente para permitir la liberación de otros 50 involucrados en el caso. También criticó la actuación de la extinta PGR.
hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Como vimos anoche, el pleito por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados terminó en elogios a Porfirio Muñoz Ledo, después de que anunció que no buscaría su reelección, pero hoy el presidente López Obrador calificó como una vergüenza el intento fallido que hubo de parte de los diputados de su partido para cambiar a modo la ley del Congreso. Fue una declaración que sonó a regaño. Imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción. No, pues eso es un retroceso. No, yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza. Bueno, la verdad es que no se había arreglado para esa hora, pero en la Cámara de Diputados los morenistas retomaron el compromiso que originalmente había hecho el coordinador de la bancada, Mario Delgado, con la oposición para que este segundo año de la legislación, la presidencia de la mesa directiva recayera en un representante del PAN, que es la segunda fuerza en la Cámara, como lo establece el marco normativo vigente en el Congreso. Y como parte de este acuerdo político que Morena hizo con la oposición, se aprobó una reforma a la ley orgánica del Congreso que entrará ahora sí en vigor en el 2021, en la siguiente legislatura, cuando será hasta entonces cuando los grupos parlamentarios ocuparán la presidencia legislativa en función del peso que cada uno tenga en la Cámara. Hubo algunos artículos transitorios de esa reforma que van a entrar en vigor ya, pero como la votación de estos transitorios se prestaba a confusión, el diputado Muñoz Ledo fue evidenciado con este comentario que todo mundo escuchó porque dejó su micrófono prendido. Revise el reloj porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Siguen a su madre. ¿Qué manera de legislar? ¿Alguien en contra? Lo cierto es que esta noche no hubo ningún acuerdo para designar al próximo presidente de la Cámara de Diputados. Hubo dos propuestas y ninguna alcanzó los votos necesarios. Mañana diputados del PAN van a tener que presentar una nueva propuesta y a ver si ahora sí convencen a la bancada de Morena. Ayer le presentamos la carta que el empresario Stanley Yegón escribió a Ciro Gómez Leiva. Stanley Yegón nos hizo llegar también una copia de la carta que le mandó al presidente López Obrador y en la que le pide que se investigue a fondo su caso. Yegón asegura que fue víctima de robo, ya que en su casa había más dinero del que la PGR informó entonces. Por la mañana hablamos con Juan Luis Gómez Jardón, abogado de Stanley Yegón, sobre los bienes que estaban en la mansión de Las Lomas y de los que la PGR no habría informado. Se necesita saber quién está mintiendo. En fecha 15 de marzo del 2007, en aquella diligencia de cateo que se realizó por la entonces Procuraduría General de la República, en aquella mansión del señor Yegón, se nos informó que uno de los hijos que se encontraban 205 millones de dólares americanos, unos 275 millones de dólares americanos. ¿Dónde están 70? ¿Y dónde están? ¿Y los lingotes de oro? ¿Y la joyería? ¿Y la ropa? Las obras de arte? Los vehículos blindados, el menaje de casa que desapareció, entre muchas cosas más. ¿Dónde está? En conferencia de prensa de la mañana, el presidente López Obrador hizo un llamado a Stanley Yegón para que presente una denuncia para que se investigue dónde quedó el dinero. Pasaron justamente 2 semanas desde que llegó la última felicitación de Donald Trump a México por las acciones para frenar la migración. Hoy llegó una más, la número 25 en casi 3 meses. We need help on the border. The numbers are really good. I want to thank again the country of Mexico. They have 25,000 soldiers right now protecting our border.
and they've done a fantastic job, so we appreciate that very much. Mexico has never helped us on the border, and they are now 25,000 soldiers. And the wall is being built. It's going up rapidly. Hace un par de horas, Trump volvió a felicitar a México, pero ahora por un decomiso de 23 toneladas de fentanilo realizado hace casi 2 semanas. Pero Trump está feliz con México. Basta ver estas cifras. En mayo fueron detenidas 144,000 migrantes por la patrulla fronteriza. Por esa cifra amenazó con poner aranceles a México, que en respuesta endureció su política migratoria y las detenciones de migrantes en Estados Unidos bajaron. Hoy, el Departamento de Seguridad calculó que en agosto detuvieron a la mitad de migrantes que en mayo, es decir, unos 72,000. Son cifras preliminares. México y Estados Unidos firmaron el acuerdo para evitar la imposición de aranceles el 7 de junio y la próxima semana, el lunes 10, se van a revisar los resultados que hasta el momento tiene contento a Donald Trump. Y seguramente Trump ha visto estas imágenes. Hoy, por segundo día consecutivo, los migrantes africanos destrozaron el módulo instalado afuera de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Son alrededor de 300 migrantes que hoy cumplen 17 días afuera de esa estación y que exigen su oficio de salida. Que nosotros queremos el oficio de salida. Están obligados a quedarnos acá sin condiciones. Estamos acá 4 meses, dormimos fuera, por la lluvia. Acá llueve todos los días, 4 meses de hambre sin nada. ¿Qué más tenemos, Cristal? Vean nomás, ya se desbordó el puente. Fernán llegó a México provocando afectaciones en algunos estados. La tormenta tropical tocó tierra este miércoles a 55 kilómetros al norte de La Pesca en San Fernando, Tamaulipas, con vientos de 75 kilómetros por hora y un desplazamiento de 13 kilómetros por hora. La alerta se mantiene para Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí ante las lluvias intensas, aunque también se reportan precipitaciones en otros lugares de México, consecuencia de este fenómeno meteorológico. Habitantes de distintos municipios, estados de la República documentaron las fuertes lluvias e inundaciones. Ya tenemos el agua hasta acá metiendo. Autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases para proteger la integridad física de los alumnos, docentes y personal administrativo. ¿Que lo van a matar o qué? ¿Lo van a hurtar? Lo van a colgar. ¿Lo van a colgar? No sé. En la alcaldía Coajimalpa
Guajimalpa de la Ciudad de México, los pobladores de San Pablo Chimalpa intentaron linchar a un joven que supuestamente pretendía robar dinero de las alcancías de la iglesia. Los vecinos dijeron desconfiar de la autoridad y por eso prefirieron lincharlo. Tuvieron que llegar 4 grupos especiales con policías del sector y auxiliares, 220 elementos en total para que los ciudadanos permitieran el traslado del presunto ladrón, identificado como Leonardo, de 16 años. El 4 de septiembre de 1969 inició operaciones la primera línea de metro del sistema de transporte colectivo. Hoy, a 50 años de distancia, es el transporte más utilizado en la Ciudad de México. Sin embargo, ha quedado rebasado ante la gran cantidad de usuarios y la falta de mejoras al servicio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó los festejos por el 50 aniversario y anunció la inversión de 40,000 millones de pesos para su modernización. Algunos de los planes son terminar la línea 12, aumentar la capacidad de la red para llegar a los 6 millones de viajes diarios. En el caso de la línea 1 se anunciaron proyectos para poder transportar 20% más usuarios. El canal de videos YouTube fue multado en Estados Unidos por $170 millones ante las acusaciones de recopilar datos personales de menores de edad sin el consentimiento de sus padres, siguiendo la navegación mediante cookies. El gobierno acusó a YouTube de promocionar su popularidad entre los niños al ofrecer sus servicios a compañías como Mattel y Hasbro. Buenas noches, Manuel. Gracias, Cristal. Muy buenas noches. Una juez de la Ciudad de México otorgó un amparo a José Manuel Puebla, conocido como El Puebla. El amparo es en contra de la decisión de un juez de mantenerlo en prisión mientras se investiga si tuvo que ver con el secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, ocurrido hace 3 meses. José Manuel fue detenido el 20 de julio y desde entonces está en el reclusorio norte. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que es indignante que se le haya otorgado un amparo a este hombre, a José Emanuel Puebla, y la señora Claudia Sheinbaum justificó que la detención de esta persona se hizo con evidencia, que hubo una investigación seria. Dijo también que le tocará a la Procuraduría de Justicia interponer una queja por este amparo, y lo que es seguro es que a pesar de que este amparo pues está vigente, este hombre va a seguir preso porque tiene otro proceso vigente por narcomenudeo. Hoy un juez en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sentenció 88 años de cárcel a Yadira y a Pablo, madre y padrastro de la niña Lupita, quien fue asesinada por ambos en marzo del 2017. Esta niña fue conocida como Calcetitas Rojas. Usted la recuerda seguramente, porque su ropa fue la única manera de identificarla. Durante 9 meses nadie reclamó su cuerpo, y en la audiencia de hoy el juez impuso a los 2 responsables una multa y reparación del daño para los 3 hermanos de Lupita. El juez también ordenó al registro civil que la niña fuera registrada como Guadalupe Medina Pichardo, y sus padres pues nunca la registraron. Con eso hacemos una pausa, regresamos con David Páramo y además vamos a escuchar las lamentables declaraciones que hizo hoy José Manuel Mireles. ¿Lo recuerda? El de las autodefensas. Bueno, pues volvemos con eso. Mientras los legisladores están generando su crisis o no sé qué están haciendo, hay quienes sí están trabajando. El próximo domingo en la tarde, es decir, el 8 de septiembre, como marca la ley, se tiene que entregar el paquete económico. Ya sabe, proyecto de ingresos y presupuesto de egresos. Y es fundamental. Hoy la iniciativa privada dice, nosotros queremos que el presupuesto sea responsable, queremos que se mantenga el orden y la estabilidad en las finanzas públicas, queremos que disminuya la deuda y que se empiecen a tomar acciones para el crecimiento. El secretario de Hacienda dice, sí a todo eso, todas esas van. Vamos a disminuir la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, vamos a mantener la disciplina en las finanzas públicas, vamos a hacer un mejor esfuerzo de recaudación, todavía apretar en la recaudación. Y no nos vamos a endeudar. Porque hay una obsesión del presidente López Obrador, y es una obsesión correcta, de disminuir la deuda como porcentaje del PIB. Correcto. El gobierno de Peña Nieto termina con una deuda del 45.2 del Producto Interno Bruto. La meta de este año, y parece que se va a cumplir incluso sobradamente, es que la deuda disminuya al 45.1. Hoy el propio Consejo Coordinador Empresarial dice que según sus cálculos va a estar por ahí del 45. Okay. Parece que son pequeños, pero son miles de millones de dólares. Claro. Y que eso podría liberar hasta medio punto del Producto Interno Bruto para gasto de inversión.
para gasto de crecimiento en la economía. Lo que se tiene que entender es que este presupuesto debe seguir siendo responsable, debe seguir siendo un presupuesto prudente. Y aquí eso es muy destacable, que el gobierno sigue con la misma tendencia que tuvo desde el 1 de julio, es decir, vamos a mantener orden y disciplina, y que la iniciativa privada, al menos oficialmente, los líderes de iniciativa privada dicen, ni siquiera nos preguntamos, ni siquiera nos cuestionamos si van a cambiar o no, van a seguir en lo mismo. Y eso debe mantener pues, la estabilidad en la economía mexicana, salvo que entre mentada y mentada a los legisladores, especialmente de Morena, se les ocurra descarrilar el tren de la cuarta transformación. Pues sí, si no disponen otra cosa, ojalá pueda haber sesión, o por lo menos ese momento el domingo para que reciban... Y que se concentren, ¿eh? Sí, claro. Porque es un paquete económico muy complejo, es complejo este paquete económico, caída en el crecimiento mundial, guerras comerciales... Sí, no viene fácil, no está fácil. Estancamiento de la economía mexicana. Entonces, ¿cómo mantienes la disciplina y fomentas el crecimiento? Es lo que tiene que hacer Hacienda. Y tiene que contar, ojalá, con el apoyo de sus legisladores, o al menos los legisladores del partido hegemónico. Por lo menos. Muy bien, David. ¿Ya te vas? No, espérame tantito, ahora me voy a ir un poco más despacio, ¿te parece? Venga. Y si no, ni modo. No, por favor. Punto número 1. Se confirmaron los aranceles al acero rolado mexicano, un arancel del 30.8%, que es llamativo, sí, pero afecta a pocas empresas. Y segundo, la Secretaría de Hacienda hizo una de esas operaciones interesantes. Hicieron un cambio de bonos, no le voy a dar muchos detalles, cambian bonos que vencían este año y los dos siguientes por bonos que vencen en 2022 y hasta 2050, 70,000 millones de pesos en deuda en pesos, que mejoran el perfil de la deuda sin aumentar la deuda. Buena jugada de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar lo que dijo José Manuel Mireles, el hoy subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán. Ustedes se acordarán de esta persona, fue uno de los fundadores del movimiento de las autodefensas precisamente en ese estado, en Michoacán. Hoy es funcionario público y en un evento en Apatzingán se le ocurrió hablar así de los derechohabientes del ISSSTE que reclaman mejores servicios, haciendo referencia a un paciente que requiere un tratamiento que cuesta más dinero de lo que éste aporta por parte de su Seguro Social. Si afuera les cuesta 1,200 pesos, aquí están pagando 490 al mes. Al mes. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer. Yo les digo de otra manera, pues es que la calenteño también, ¿eh? Hay que tener la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Y ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor. Pero no aportan más y con los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan. No es justo. Bueno, pues lo menos es decir que son poco sensibles las declaraciones del hoy funcionario José Manuel Mireles, y todo esto en medio del escándalo nacional de las malas atenciones en hospitales públicos, de escasez de medicamentos por tramos, en fin. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.